Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Hoy de vuelta con un contacto internacional porque le estábamos haciendo un seguimiento a lo que es el fenómeno Chile. Y ya a principios de la semana habíamos hablado con un colega, con un periodista. En ese momento las elecciones acababan de realizarse, se tenían los primeros resultados, pero siempre me llama la atención el dinamismo en el electorado chileno. Si retrocedemos unos años atrás nada más, veíamos que había como otra tendencia muy distinta al color que podría tomar esta Constitución que va a empezar a redactarse a partir de ahora. Esencialmente diferente a la anterior Constitución que se sometió a un plebiscito y que tuvo un rechazo del 62%. ¿Estaba previsto esto? ¿Es Chile un país de un electorado muy cambiante? Cada vez que el chileno es convocado a las urnas, ellos tienen la oportunidad de protestar contra el gobierno de ese momento y la tendencia ideológica de ese momento. ¿Cómo podría explicarse una situación tan dinámica de una sociedad como la chilena, siempre tan interesante para observar y para seguir en toda la región? Así que tenemos el honor. Y antes que nada, muchísimas gracias a ella por darnos parte de su muy importante tiempo. Es la doctora Estefanía Lenda, directora de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello de Chile. Doctora Estefanía, ¿cómo le va? Bienvenida al programa Saludos desde Paraguay. Muchísimas gracias por la invitación. No, usted es francesa, pero está radicada en Chile ya hace bastante tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Soy francesa radicada en Chile, sí. Para responder a su pregunta, me parece importante, sobre todo para quienes nos están viendo, escuchando, recordar un poco cuál fue el proceso completo, digamos, ¿no? Claro. Tuvimos una convención constitucional que fue un órgano inicialmente diseñado y elegido para redactar una nueva constitución, efectivamente, luego de un plebiscito nacional en que el 80% casi de los chilenos votó por el apruebo a una nueva constitución. Y luego, efectivamente, como usted lo recordó, esa propuesta fue rechazada en septiembre de 2022. Por lo tanto, en 2 años tenemos un apruebo masivo y que termina en un rechazo. ¿Cómo explicar eso? ¿Y qué tiene que ver efectivamente con el gobierno de turno? En realidad tiene que ver con cómo se desarrolló el proceso constituyente en Chile, que ha sido muy criticado, porque, bueno, primero, la composición de la entonces Convención Constitucional, bueno, que fue electa, y ahí hay un pequeño cambio, un pequeño grande cambio respecto al Consejo Constitucional que acaba de ser electo. Fue electa en ese minuto mediante un sistema proporcional, con paridad de género y escaños reservados para los pueblos indígenas. Sí. Lo que dio una mayoría a, por cierto, la derecha, ¿ya? Sin embargo, no le dio una mayoría suficiente como para vetar el articulado de la nueva Constitución. Y más bien lo que tuvimos en el hemiciclo son, digamos, fuerzas políticas que propusieron artículos juzgados bastante excesivos para la ciudadanía, como por ejemplo convertir Chile de un país unitario a un país plurinacional. Eso la opinión pública no estaba de acuerdo, o tomar decisiones sobre la propiedad de los fondos de pensión, que implicaba igual un modelo de solidaridad tal como lo tenía pensado el gobierno, que también los chilenos rechazaban en gran parte. Entonces, muchos de los principios que se estuvieron redactando, uno veía que las encuestas venían chocando con la percepción de la ciudadanía sobre las propuestas que iban a figurar en el texto final. A pesar de esto, este maximalismo siguió, digamos, se mantuvo, y el texto que se propuso, por lo tanto, fue juzgado por la ciudadanía como muy demasiado refundacional, ¿ya? Vale decir que había ahí una propuesta de nuevo sistema político, de nueva forma de administración del Estado, etcétera, ¿no? Bueno, eso fue lo que fue rechazado. Entonces, el rol, o digamos, la influencia o el impacto del gobierno en eso fue abanderizarse demasiado con este texto, que es una de las, de las propuestas en la agenda del presidente Boric, tener una nueva constitución, algo muy fundamental. Por lo tanto, se abanderizó con un texto bastante demasiado, digamos, un poco
excesivo para la ciudadanía, lo que explica el rechazo. Por lo tanto, se explica, digamos, ¿no? Se explica que hayamos tenido ese cambio. Ahora, lo que fue o es muy, muy sorprendente y que nadie se esperaba con esa magnitud fue el resultado obtenido por la derecha, y en particular la derecha radical, el Partido Republicano, en la reciente elección esta vez, una nueva, ya no convención, sino Consejo Constitucional. ¿Cómo llegamos a eso? Después del plebiscito de salida, lo que sucede es que las fuerzas políticas, las mayoritarias, se dan cuenta de que los chilenos igual querían una nueva constitución. Hay todo un debate que se da en el país. Querían una nueva constitución, pero no esta nueva constitución, que era demasiado, una vez más, maximalista en sus artículos. Entonces, deciden como tomar un acuerdo y negocian el inicio de un nuevo proceso constituyente al cual no se suma el Partido Republicano, y esto se traduce en ciertos resguardos que la derecha, en particular la centro-derecha, pide o exige que se tomaran para, sobre todo, no replicar el mismo proceso anterior, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una configuración totalmente distinta con ese nuevo proceso. Tenemos un comité de expertos expertos electos por el Congreso mitad-mitad, 24 elegidos, 12 por el Senado, 12 la Cámara de Diputados. Ajá. Y este comité de expertos tiene que redactar un anteproyecto, ese anteproyecto se va a entregar en junio a quienes fueron electos como los consejeros constitucionales en la elección del recién pasado 7 de mayo. Ese es todo el proceso. Y bueno, y tuvo muchos bordes, tuvo muchos márgenes ese proceso, porque la derecha pidió que se tomaran 12 bases constitucionales, vale decir, ciertos márgenes de cuáles eran los temas que se podían tocar o no, o podían o no figurar en el nuevo texto constitucional. Así que todos esos resguardos configuran otro tipo de proceso controlado principalmente por Congreso y partidos, cuando antes la Convención Constitucional inicialmente había sido electa directamente. Claro. Eso es la diferencia y eso nos da la elección. Bueno, después obviamente los consejeros constitucionales fueron electos también de manera, siguiendo la elección, las elecciones por senadores que tenemos, ¿no? Es el mismo tipo de elección, el 7. Claro, le decía que me parece que cada convocatoria al elector chileno es como una especie de manifestación que hace el elector hacia el gobierno de turno, porque si vamos más atrás, fines del año 2019, estaba Piñera en el gobierno, se realizan protestas en la calle, Piñera como para decir, bueno, señores chilenos quieren una nueva constitución, quieren reemplazar aquella vieja constitución de Pinochet. Bueno, vamos a cambiar, vamos a convocar a una convención. Esa convención es conformada básicamente por grupos más bien de tendencia izquierdista y la redacción de la constitución es un resultado de esa convención, ¿no? Gana Boric, pero resulta ser que Boric en sus primeros pasos de gobierno también tiene ciertas dificultades para conservar su popularidad, entonces ahora como que el resultado es distinto. ¿Estoy acertado en lo que estoy proponiendo, doctora, en el sentido de que el chileno como que va y vota de acuerdo a la simpatía o no que tiene en el gobierno de ese momento? O sea, este resultado que tuvimos el domingo es un rechazo ciertamente a la gestión de Boric. Sí, por supuesto, pero evitaría las explicaciones en términos idiosincráticos, como que el chileno vota, el Correcto. paraguayo vota así, el chileno vota así, porque en el fondo es una coyuntura bien específica que tiene su explicación, que traté de darles, como cuando uno reconstruye todo el proceso, entiende también que los ciudadanos se sientan desafectos respecto a un proceso, querían efectivamente una nueva constitución, pero no este tipo de nueva constitución muy efectivamente inclinada hacia la izquierda, y por lo tanto efectivamente la votan en contra y al mismo tiempo hay toda una gestión del gobierno que no es bien evaluada por los ciudadanos porque el gobierno tiene también sus propias tensiones internas entre dos almas que son las dos coaliciones que lo sustentan. El socialismo democrático, por un lado, que está compuesto de los partidos de la exconcertación y
la nueva izquierda, en el fondo la coalición del propio presidente, que está compuesta de diferentes partidos, fuerzas políticas, que no tenían inicialmente, y sigue habiendo bastante diferencia sobre ciertos puntos, pero no tenían la misma visión de lo que tenían que ser los contenidos de las reformas, partiendo por el mismo contenido del texto constitucional, es decir, que estaba muy claro que el Frente Amplio apoyó sin restricciones ese nuevo texto, Ujú. mientras que había más diferencias o distancia de los militantes del socialismo democrático al respecto, no tanto ministros o personeros del gobierno, que igual dieron su apoyo a grandes rasgos al texto, pensando que se podía reformar, pero sí muchos militantes del Partido Socialista, etcétera. Por eso también que se hizo campaña desde el centro y parte de la centroizquierda en contra del texto. Entonces, es todo un proceso que explica este resultado. No es que los chilenos sean Perfecto. antojadizos y que cuando les da la gana votan en contra, a favor, etcétera. Se explica, a eso voy, ¿no? Perfecto, perfecto. Me queda mucho más claro. Ahora, ¿este Consejo Constitucional tiene que redactar de Ujú. cero una constitución o va a recibir un anteproyecto y va a estudiar ese anteproyecto, doctora? A ver, recibe un anteproyecto y empieza a trabajar en base a ese anteproyecto, modificando obviamente eventualmente artículos en función un poco de las alianzas y los acuerdos que se vayan logrando entre los nuevos consejeros electos. Ujú. Y es en ese sentido que hay un claro desbalance hacia la derecha en la nueva composición del órgano constitucional, en la medida en que el Partido Republicano, que una vez más es la derecha radical, tenemos una derecha radical, Partido Republicano, que otros llaman extrema derecha, ultraderecha, en fin, no vamos a entrar en toda esa terminología porque sería muy largo explicar, pero en todo caso tenemos esta derecha y una derecha que es la centro derecha, que es Chile Vamos. El Partido Republicano arrasó en número de consejeros y actualmente tienen el control absoluto del proceso, vale decir que podrían vetar los artículos que fueron propuestos en este anteproyecto e incluso redactar a su pinta una nueva constitución, lo cual no deja de ser paradójico, porque fueron quienes se restaron del compromiso de seguir con el proceso constitucional. ¿Ya? Ujú. Entonces, fue el partido más votado, que fue el que no quiso la constitución. ¿Cómo interpretar eso? No significa que los chilenos, porque las encuestas solo muestran, estén absolutamente en contra de cambiar la constitución. Es decir, que hay solo un 20-24% actualmente que dice no queremos una nueva constitución. Pero hay un porcentaje alto que dice hay que ver qué nos proponen, porque es un poco lo mismo, ¿no? Ajá. Dependiendo del texto que se proponga, se puede rechazar. No es que la gente se haya absolutamente como decir, desinteresado de tener o no estime que sea importante igual tener una nueva constitución votada en democracia. Pero por supuesto que las prioridades son otras. Hay prioridades en seguridad, en control de la inmigración, en crisis económica, que hacen que la gente, efectivamente, como usted dice muy bien, dio su voto y ese voto fue un voto de castigo al gobierno, fue un Ujú. plebiscito a este gobierno y eso explica también que fue canalizado hacia el Partido Republicano, que fue el único partido, el principal partido crítico de la gestión de Gabriel Boric. Eso explica ese resultado también. Ajá. Los niveles de participación el domingo pasado fueron los esperados, fueron mayores o menores que los anteriores. Bueno, fueron convocados en un breve lapso, ¿no?, a varias elecciones los electores chilenos, pero respondieron en menor porcentaje que la anterior oportunidad y eso tendría una explicación, doctora. A ver, fueron altos, pero también porque era voto obligatorio. Por lo Ah, tanto, las personas o votaban o se excusaban o eran multados. ajá. Entonces, explica también el hecho de que tengamos voto obligatorio, altas tasas de participación. Lo que sí llamó la atención es que es el porcentaje de votos nulos y blancos, que fue bastante histórico y eso de nuevo se conecta con un voto protesta en el fondo, ¿no? Si yo quiero anular mi voto, voy a votar, bueno, precisamente nulo, ¿no? Ujú. Para decir que no me interesa el proceso y o que
soy crítico o crítica hacia la forma en que el gobierno está conduciendo su gestión, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, esa es la situación de una cólera social que se expresó también a través de este voto y un castigo, efectivamente, un voto que mostró el descontento social respecto al gobierno. Ujú. Dígame, la constitución que se redacte a partir de este Consejo Constitucional, cuando se apruebe, ¿eso tiene que someterse de vuelta al criterio de la ciudadanía? Exacto. Vamos a tener un otro plebiscito de salida en diciembre y por lo tanto ahí hay la posibilidad de nuevo de que se rechace, lo cual sería absolutamente real maravilloso, digamos, ¿no? Porque habremos tenido largos años finalmente de discusión constitucional, proyectos fallidos, regresión conservadora y al Ujú. final para que el texto salga rechazado. Ahora, lo que uno espera de las fuerzas políticas representadas en el nuevo Consejo es que tengan la responsabilidad suficiente como para lograr acuerdos, lo cual implica obviamente que las reformas que pensaba hacer el presidente Boric no van a poder hacerse en los términos inicialmente planteados, porque obviamente la derecha no solamente es mayoritaria, bueno, principalmente en el Senado, pero la correlación de fuerzas no es favorable al gobierno en el Congreso Ujú. tampoco para aprobar leyes, y lo es aún menos ahora en el Consejo Constitucional, lo que implica que reforma tributaria, reforma de pensiones, reforma a la salud, todo esto se modere grandemente. Y en el fondo, que el gobierno, para el gobierno va a ser muy, muy difícil votar las reformas que inicialmente quería votar. Ujú. Y en una de esas, lograr aprobar un nuevo texto constitucional, que era también un anhelo del gobierno. Ujú. Eh, Supongamos que ese texto constitucional sea de vuelta rechazado por la ciudadanía en su mayoría. ¿Qué pasa? ¿Ahí ya continuará rigiendo la constitución actual o se tendrá que convocar de vuelta Tal a cual. una convención? ¿Qué pasaría? No, va a regir la constitución actual, que ojo, no es tampoco la constitución de Pinochet, como se dice, porque Ajá. tuvo unas infinitas reformas y tuvo la firma del presidente Lagos también, que por lo tanto la convirtió en una constitución democrática, pero efectivamente eh, uno puede entender perfectamente que los chilenos quieran dotarse de una constitución votada en democracia, digamos, Ajá. elaborada y votada en democracia. Entonces, si se rechaza, se vuelve a lo anterior y se termina la experiencia o el proceso constitucional de esta forma, ¿no? Después de Ujú. mucha pérdida de energía. El único tema es que habrá un desgaste ciudadano, sin lugar a dudas. Ujú. Y eso es lo que hay que tomar en serio, porque la gente sigue esperando reformas, no reformas necesariamente radicales, porque quieren siempre en las encuestas que los políticos y las políticas se pongan de acuerdo, pero sí se necesitan reformas que son bastante fundamentales. En un contexto difícil en que lo único que parece ver la gente y que se percibe también son temas de seguridad, orden, Estado de Derecho, que son omnipresentes y que el gobierno está tomando en serio. Ahora, el clima, hay tantos focos de tantos problemas en el fondo que hay que resolver y focos también de inseguridad en diferentes puntos del país que responden a problemáticas distintas. En el norte tenemos el tema control de las fronteras y migración, en el sur toda la problemática, la mal llamada causa mapuche, pero hay como ahí como unas acciones ahí violentas que llevan a cabo diferentes grupos Ujú. armados, etcétera. Y tenemos aumento de la delincuencia, narcotráfico, en fin, como el flagelo de diferentes países de la región. Por lo tanto, es lo que tiende a ser omnipresente en la preocupación de las personas, pero bueno, obviamente que hay más preocupaciones que se vienen, salud, listas de espera, etcétera. Y eso, bueno, eso hace que vuelve difícil ser rápidamente eficiente para el gobierno sobre todos estos temas al mismo tiempo, que son temas que que se vienen arrastrando desde hace varias administraciones. Ujú. Así que puede haber efectivamente un descontento creciente del electorado. Ojalá no sea así. De ahí la necesidad de que haya mucha responsabilidad en llevar a cabo este segundo proceso, porque es ahí el último.
Es la última oportunidad. Correcto. Finalmente, doctora, y con mucha gratitud hacia su tiempo, ¿cómo ve usted los niveles de aceptación del actual presidente de Chile? ¿Es normal para lo transcurrido de su gobierno? ¿Es menor de lo que se esperaba? ¿Es mayor el nivel de no aceptación, por ejemplo? ¿Cómo está Boric ante su población en este momento? Claro, tiene niveles de aceptación que bordean los 20%, 20 y algo, que son bajos, efectivamente. Pero esto no es una suerte de tendencia que uno observa en la democracia chilena desde los últimos gobiernos, ¿no? Piñera también tuvo una muy baja aprobación después del estallido social y son temas que siguen arrastrando. Ahora, Boric partió con una alta aprobación y efectivamente hubiera podido mantenerla Ujú. y no se mantuvo precisamente por algo de confusión que percibió que la ciudadanía en torno a posiciones que variaban un poco en función de las diferentes sensibilidades del gobierno, ¿no? Les hablé Ujú. de las dos almas del gobierno, por lo tanto, eh, bueno, hubo como una primera etapa en que el gobierno pensaba realmente poder llevar a cabo su programa y Ajá. se estuvo moviendo de a poco, tomando decisiones hacia dar más protagonismo a representantes de centro izquierda y no tanto de izquierda en su gobierno. Y eso también fue lo que castigó en parte el electorado, es decir, que el electorado no votó el pacto que no recibió, que no logró elegir a ningún Correcto. convencional, es precisamente la centroizquierda. Y bueno, el PS no le fue tan mal, pero el PS compitió junto con la coalición del presidente, el Frente Amplio y la izquierda. Por lo tanto, Ujú. ellos fueron la primera coalición, la coalición más votada, digamos, el pacto más votado después del Partido Republicano, ellos. Sin embargo, sigue habiendo esta tensión que dio lugar también a mucha desafección de la ciudadanía respecto al gobierno. Perfecto. Estas confusiones fueron percibidas. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. El tiempo ha pasado muy rápidamente y es un placer escucharla. Ya tendremos la oportunidad de seguir charlando para hablar de cuestiones que tienen que ver con Chile y con toda la región también para conocer un poquito su punto de vista. Yo le agradezco sinceramente su tiempo con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy amable, la doctora Estefanía Lenda, directora de investigación de la Facultad de Educación de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, Chile, una invitada de lujo esta noche aquí en La Esencia. Ya volvemos. Muy bien, la doctora Estefanía Lenda es catedrática de la Universidad Andrés Bello en Chile, directora de una de las cátedras y una de las funciones que ella tiene siempre es analizar las cuestiones políticas que tienen que ver con Chile y con la región. Ya tendremos la oportunidad de llamarla de vuelta y hablar de cuestiones que van más allá de las fronteras chilenas porque es siempre interesante tener el punto de vista de alguien que analiza con ese nivel las cuestiones relacionadas con nuestro continente, ¿no? Hasta la próxima y con mucho gusto aquí en La Esencia.